Que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a hablar de la justificación. Yo creo que es uno de los temas más importantes, quizás el más importante, que tenga que ver con mi salvación, que tenga que ver con mi vida espiritual. Se habla más de otras cosas. Simplemente me impacta a mí ver cómo en las iglesias poco se habla de la justificación. No hay doctrina más maravillosa, no hay una doctrina más maravillosa que esta. Dentro de la salvación, la justificación es la doctrina más importante que la santificación. Aunque la santificación es importante también, que toca nuestra vida cristiana, nuestra vida diaria, y por supuesto que es la vida de cómo agradamos a Dios, ¿no? Porque Dios quiere que después de perdonarnos, Él quiere que le sirvamos como santos, como transformados, no como religión. Donde se va a ver a Dios, a recibir enseñanza, adoctrinamiento, donde se entra en comunidad con los demás hermanos, donde uno puede en unión llevar a cabo muchos proyectos. Pero más allá, si yo no logro entender la justificación, yo no podré vivir una vida victoriosa, y por supuesto convertirme en un gran dolor de cabeza para el diablo, porque vamos a enseñar al pueblo verdaderamente qué es la salvación. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar hoy de eso. Vamos a ver acá, ya empiezan a llegar algunos. Ricardo, Lisset, saludos. Derlin, Ramones. ¿Se había parado qué? Ok. No encuentro una doctrina más maravillosa que la justificación. Sinceramente no encuentro. Yo la coloco en primer lugar dentro de todo el campo soteriológico. La justificación está, wow, son muy importantes la justificación, la santificación, la regeneración, el proceso de santificación, que tiene que ver con irnos transformando, despojándonos del viejo hombre, etcétera. Más allá de la adquisición de conocimiento bíblico, más allá de los mismos dones espirituales, más allá de los milagros, más allá de eso, más allá de experiencias espirituales, que tuve un sueño, que tuve una visión, que sentí su presencia, etcétera, etcétera. Más allá de eso, la justificación no se le compara a nada. ¿Cómo es tomada tan en poco? ¿Cómo es tan poco valorada? Si los cristianos evangélicos que dicen que la salvación se pierde conocieran la justificación, nunca enseñarían eso. La justificación no se pierde. No, la justificación no se pierde. Profe, ¿usted tiene bases bíblicas? Claro, por supuesto. Lo que pasa es que son desdeñadas. Yo no sé por qué el cristiano es masoquista.
El cristiano es como masoquista, quiere sufrir innecesariamente, quiere sentir miedo innecesariamente. Se complica la vida solo, complica su vida, la hace muy compleja, muy complicada, pone mucho obstáculo en su vida, pone mucho pero, muchas hipótesis y presume de ser pro santidad, pro santidad. Y es que yo le quiero decir algo, usted nunca podrá llegar a ser y a practicar la santidad si usted no conoce la justificación. Usted se va a convertir en un hipócrita. Oiga lo que si usted no conoce la justificación, tu santidad se va a convertir en una hipocresía y tendrás que vivir todo el tiempo con hipocresía. Voy a ayunar bastante, porque ayunar me hace santo. Ayunar me hace andar en santidad. Voy a orar muchas horas, voy a ponerme un propósito de orar muchas horas, cada día aumentando un poquito más, porque es que entre yo más oro, más santidad hay en mí. Eso es totalmente falso. Yo en realidad no encuentro que la santidad está en función de los ejercicios espirituales. Eso nos enseñaron y nos enseñaron mal. La santidad está en la comprensión que yo tengo de mi estado. Cuando yo comprendo mi estado, mi posición delante de Dios, es lo que me permite a mí, en realidad, poder vivir una vida real, de comunión con Dios real. Yo tengo conocimiento de mi relación con Dios. Sé qué está pasando, sé que, porque aquí es donde vienen los sacrificios, peregrinaciones, indulgencias, pactos, sacrificios, promesas. Este año me voy a portar mejor, he decidido. ¿Cuántos hombres yo he encontrado que yo les he escuchado decir, viera Daniel, qué bien me siento, vieras que ahora estoy cambiado, vieras que ahora las cosas me caminan mejor y al poco tiempo, pum, otra vez están en el suelo, otra vez cayeron, porque hay un problema que no entienden su situación y su estado, no entienden su situación legal ante Dios. Y hasta que yo no conozca mi situación, no puedo crecer. Nunca voy a crecer. Nunca voy a crecer espiritualmente. Nunca. Para verlo. Saludos. Adrián. Orando en todo tiempo. ¿Me están captando? Sí. No hay nada más hermoso que conocer la doctrina de la justificación. No es solamente que me dicen, usted es justo ante Dios. Dios te justificó, pero nada más. Eso es lo único que sabemos. Pero ¿cómo fue que se dio eso? ¿Qué fue lo que pasó? Dios, no sé en qué estaba pensando, tiró todo por la ventana, vaya, su gracia se desbordó, no tomó en cuenta de que yo era un débil, que yo era una persona con muchos defectos, que iba a estar cayendo una y otra vez. Señor, si tú sabías que yo iba a estar cayendo a diario, expresando malas frases, teniendo muy malos pensamientos, siendo negligente, siendo irresponsable, vicioso y un montón de cosas, ¿cómo tú puedes llegar a hablarme de justificarme? Y entonces es donde el religioso tiene que enseñar que hay muchas justificaciones, muchas justificaciones, y que cada vez que usted pide perdón a Dios para evitar no condenarse eternamente, este es el ridículo más grande que hay. Yo pido perdón porque no quiero condenarme eternamente. Hasta ha tomado en broma lo de la condenación. En realidad yo creo que los cristianos que siempre están pidiendo perdón para no condenarse, la verdad que no le tienen miedo al infierno. Eso ya se hizo un hábito, y eso es lo que se hizo, fue un hábito religioso nada más. Porque si en realidad le tuvieran miedo al infierno, no harían lo que hacen. A nosotros nos tachan porque dicen que como nosotros nos creemos seguros de salvación, que no hay forma de perdernos, entonces nos tachan de que nosotros decimos eso porque queremos hacerlo mal. Nosotros en realidad, si fuera así, imagínate, primero, vaya,
Para ser salvo hay que perseverar, hay que hacer muchas obras, y mientras usted está preocupado por hacer muchas obras y muchos sacrificios, usted no honra a Dios, usted no glorifica a Dios, usted no le da la alabanza al Señor, ¿me entiende? Usted no le da la gloria que Él merece, porque usted está trabajando en su salvación. Usted no está pensando en darle gloria a Dios libremente, sino que usted está pensando qué tengo que hacer, y todos los días estará y le resta la gloria y la alabanza a Dios. Y si lo hace y canta y lo hace llorando, porque uno se cansa de ver las iglesias donde los hermanos lloran, principalmente las hermanas, se pasan llorando. Es que ese lloro es de, no es que son muy sensibles, no, sino es de frustración, es de, ay, pequé otra vez, Dios, perdóname, ¿qué vamos a hacer? No hay día que no peque, y están pidiendo perdón y están llorando. Entonces hay como una desesperación, pero esto porque no se han dado cuenta que es lo que han recibido, y Satanás es atención, el acusador. Pedro expresó en 5:8, dijo que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el Antidicus, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto de devorar es comérselo completo. ¿Y comérselo de qué manera? Literalmente no te va a tragar literalmente. No. Te va a ir devorando hasta destruirte completamente. ¿De qué manera te va a devorar? Acusándote. Es el acusador por excelencia. ¿Sabe por qué acusa? ¿Sabe por qué el diablo acusa? Porque el diablo no puede ser más que acusar a los hijos de Dios, porque no puede en verdad decirle, mira, estás frito, cristiano, vea todo lo que hiciste, lo que te va a esperar es el lago de fuego. Y entonces mantiene en temor al cristiano. Un altísimo porcentaje de los cristianos viven con miedo. ¿Me están escuchando? Sí. Un altísimo porcentaje de los cristianos viven con miedo. Están en la iglesia y van a la iglesia porque tienen miedo de perder su salvación. La mayoría de los cristianos van a la iglesia porque tienen miedo de perder su salvación. Todavía no les ha amanecido, o sea, no saben qué fue lo que pasó. Es que si supieran lo que pasó, entendieran lo que realmente pasó, no hay razón alguna para que usted esté con miedo en cuanto a tu futuro, en cuanto a tu destino, en cuanto al final. ¿Y qué más? Que la palabra de Dios es la que nos va a explicar y nos va a enseñar por qué yo tengo que estar tranquilo, seguro, para yo tener ahora todo el tiempo para dedicárselo a Dios, y no a mi afán, y no a mi preocupación, y no a mi miedo, y no a mis obras ineficaces, porque muchos cristianos creen que tienen que hacer cosas buenas para que Dios lo mire bien ese día y la cosa esté bien por ese momento. Pero sucede que eso es constantemente. ¿Qué puede estar pensando Dios de un cristiano que está pretendiendo agradar a Dios ese día, luchando para hacer todas las cosas bien, y ya mañana no las hace bien? ¿Qué pensará Dios cuando dice inútil? Inútil, le dice Dios, lo que estás haciendo. El asunto no es eso. Tú no has comprendido lo que ha sucedido. Tú no has entendido qué fue lo que yo hice a través de mi hijo. ¿Y cómo es que tú estás con esa idea? Voy a hacerme, pero voy a ser mejor, está bien. Voy a crecer en conocimiento, voy a crecer en dignidad, voy a crecer en producir, en llevar mucho fruto, en honrarlo constantemente. Esa tiene que ser mi preocupación, y yo tengo que crecer para convertirme en un verdadero adorador que le adora en espíritu y en verdad. Con un espíritu verdadero, no con un espíritu religioso. Miren, hermanos, si yo me pusiera mi vida cristiana preocupándome que si me quedo, que si me voy, que si hay un rapto secreto y me quedo y me voy, que si hago esto, que si hago lo otro, que si no soy digno, atención, no soy digno. Vamos a hablar de esto de digno. ¿Será que puedo seguir predicando? ¿Será que puedo seguir enseñando en YouTube? Ay, no, hoy estuvo un día muy difícil. Vaya, hoy espiritualmente no me he sentido muy bien.
el ánimo mío está caído, me siento mal, me siento culpable por alguna cosa que he hecho y la verdad creo que no voy a enseñar, creo que no voy a escribir, no voy a hacer nada porque la verdad Satanás te ataca así y te va mermando y te merma y merma hasta que llega un momento en que ya no quieres hacer nada. Pero todo esto ocurre porque usted no sabe qué ha sucedido con usted. Nosotros ignoramos cómo Dios nos mira. Y como nosotros miramos a Dios, el problema son dos cosas. No sé, no entiendo cómo Dios me mira, no sé. Y cuando yo lo miro a Él, yo lo miro distorsionado, porque hay un criterio de que Dios está enojado conmigo. Dios está enojado contigo. Sí, debes reconciliarte con Dios. ¿Cómo? ¿Te acordás que hiciste un berrinche, tata? Vaya y reconcíliese porque Dios está bravo contigo. Nos han vendido la idea de que Dios nos mira a nosotros con una mirada de ira, de enojo, como que está deseando darnos chilillo, no. Y cuando Dios castiga a uno de sus hijos es porque lo ama y porque quiere corregirlo y quiere recuperarlo a la obediencia. Entonces, hemos antepuesto la subjetividad, lo que a mí me parece, y entonces hemos rellenado. Usted sabe que hay personas que hasta dan con el fin de creer que al darle a Dios lo económico, eso les da algún blindaje, alguna cobertura, donde Dios dice, bueno, te voy a pasar por alto, estás apoyando la obra. No, 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 eso es aparte. El dar es un agradecimiento a Dios por el pan, la vida, el agua, todo lo que nos da y agradecerle a Dios y por la palabra, que es lo que yo quería. Estoy hablando ayer, no se pudo, estuvo muy complicado, tuve que borrar lo que estoy hablando, quedó cortado y todo, pero eso lo vamos a hablar después, es importante eso. Perder la justificación es perder el efecto de la resurrección de Cristo. Si Cristo te justifica y tú te pierdes eternamente, el sacrificio de Cristo y su resurrección perdieron efecto. Sí, Señor. Dejó sin efecto. Porque dice el apóstol Pablo en 4:25 de Romanos, podemos ver ese texto, dice que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado no es para nuestra justificación. Bien que Valera tradujo eso. Eso es día. A causa, la razón por la cual fue resucitado para nuestra justificación. Y no solamente resucitado, sino muerto. En realidad fue muerto y podríamos decir también a causa de la justificación. O sea, ¿tenía necesidad Cristo de morir? No. No. De hecho, Cristo, con su cuerpo humano, si hubiera querido, nunca hubiera muerto. La muerte es una decisión de él. ¿Era mortal su cuerpo? Sí, porque él decide que sea mortal, pero si él decide no y no permite que lo toquen, nadie lo puede tocar. Así que es una decisión de él. Jesús enseñó claramente que él podía orar al Padre y le mandaba unas legiones y no había ejército que pudiera arrestarlo, ni intentar matarlo, ni nada. Hay una decisión de morir. Él no necesita morir. Él no tiene necesidad. Él es Dios. Su cuerpo es un cuerpo especial que Dios le ha dado y le ha dado humanidad a ese cuerpo, pero ese cuerpo es un cuerpo que no se deteriora, un cuerpo que no se lo comen los gusanos, un cuerpo que no se llena de infecciones y todo este tipo de cosas. ¿Pero por qué muere? Muere a causa de usted y a causa de usted. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, resucitado a causa de nuestra justificación. Va a cargar todos nuestros pecados. Se va a constituir legalmente inculpable, no siendo culpable. Por eso él dice el justo, dice Pedro, el justo, 3:18 de primera Pedro, el justo por los injustos, en favor de los injustos. Está tomando mi lugar en lo que se llama en teología imputación.
que hay gente que no cree eso, y no lo quiere creer, que Cristo solamente lo que hizo fue vencer a la muerte y todo, pero que no existe imputación. Eso es terrible. Entonces, ¿cómo nos puede justificar si la justificación es una imputación? Si es que la justificación yo no la puedo ganar, no hay forma alguna de que el ser humano gane la justificación. No, no la puede ganar. La justificación es un acto de gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Dios tiene intención de salvar a todos. Y por eso es tan importante la predicación y no dejar de predicar. Tenemos que sostener la predicación, tenemos que sostener la enseñanza. Mire la oportunidad que Dios nos da a través de los medios tecnológicos de poder llevar la palabra de Dios. Si bien es cierto, yo espero darme un tiempo, algún tiempo pero para hacer otro trabajo que es escribir y poder llevar conocimiento a través de la escritura. Se hace necesario que quede un legado, no solamente los vídeos. El libro es más, tiene más fuerza, permanencia el libro, aún que el mismo vídeo o el mismo audio. Entregado por nuestras transgresiones. No está entregado por la ambición de un hombre, no está entregado por la maldad de un hombre, no está entregado por una equivocación, no está entregado simplemente porque habían pasiones malignas y pecaminosas, está entregado por nuestras transgresiones. Y en el término griego es paractómata, dice el texto. Una palabra compuesta que significa más o menos como una caída al lado. Ese tocma viene de picto, que significa caer, y el para es al lado. Y a mí me impresiona, yo digo, Dios, ¿por qué no pusiste jamartía? ¿Por qué no pusiste entregado por nuestros pecados? Jamartía. Jamartía tiene que ver con los desaciertos, o sea, es todas esas pifias espiritual que tenemos, que queremos hacer algo para Dios y siempre fallamos, no atinamos, no le damos al blanco. Y entonces es como, tiene que ver como de un deportista que está haciendo con un arco, con una pistola, con un rifle, apuntando al blanco. Ustedes conocen el blanco, ¿verdad? Que le hacen varios círculos y ponen el centro, tiran y no pegan, y no se pega. De ahí surge la idea de pecado, o sea, en griego, jamartía. Pero tenemos otra palabra que prefirió, en este caso el apóstol Pablo, y habla de caída. No del desacierto, no de la pifia, de no acertar en el blanco, sino del resbalón, sino de la caída, de los deslices, de los lapsus. Un paso de los pasos en falso, que esos pasos en falso los hacemos todos los días. Yo no sé si usted tal vez se pone a pensar, creo que nadie lo hace, ponerse a ver cuántas cosas malas hice, cuántos pifianazos tuve, cuántos lapsus cometí, cuántas metidas de pata tuve, cuánto infringí, cuántos errores cometí, hasta inconscientemente. Sin embargo, la escritura me dice que resucitó a causa de nuestra justificación, pero fue entregado por todas y cada una de esas fallas, una vez y para siempre. Cristo no iba a ser ofrecido cientos de veces, ni miles de veces. Cuando usted cree que Dios lo justifica cada vez, tendría que estar entregando a Cristo a cada rato, a cada momento. Y pareciera ser que por ahí tienen un residuo de sangre y están, cada vez que pecan, los están rociando. Usted está perdonado en este momento que pediste perdón. ¿Cuánto dura usted sin pecar? Supuestamente el tiempo que usted dura sin pecar es lo que le dura la justificación. La famosa justificación religiosa, que no sirve para nada, es de papel. Esa es deleznable. Usted pide perdón, usted cree que ya lo justificó y supongamos que lo justifica, pero ¿cuánto le duró la justificación? Mire, ¿cuántas veces usted peca tendría que estar siendo justificado? Por supuesto que es totalmente absurdo. Eso no existe. Dios tenía
que hacerlo de tal que era una sola justificación y que una sola justificación valiera por todas nuestras faltas y por todos nuestros pecados. Eso es lo que se llama gracia. Por eso usted es religioso, y como usted es religioso, usted no lo puede entender. Como usted es masoquista y quiere sufrir y sufrir y sufrir, usted prefiere que hayan cientos y cientos de miles de justificaciones porque usted quiere de alguna manera ganar algún mérito, diciendo, bueno, es muestra de mi tremenda sensibilidad, de mi tremenda espiritualidad, que yo cada vez, mira, yo soy muy sensible, cada vez que yo peco, yo me arrodillo inmediatamente y digo, ay, Padre, perdóneme, a los 5 minutos está haciendo lo mismo. Pero sucede que a los 5 minutos se le olvidó. Y ese pecado, ese lapsus, esa caída que cometió, pasó inadvertida. Y entonces vivimos bajo una hipocresía de que decimos, así yo confieso siempre, pero usted no confiesa siempre. Estoy seguro que la mayoría de faltas y pecados ustedes no los confiesan. Y si esas faltas que usted no confiesa lo pudieran condenar, pues hey, de nada le sirve estar tratando de estar pidiendo perdón a cada rato si hay muchas faltas que pasan. Ahora, y si esas faltas no te condenan, ¿cuál es el problema entonces de estar bajo esa religiosidad? De estar, mira, el cristiano pasa más tiempo pidiendo perdón que el tiempo que pasa en libertad, en tranquilidad y en presencia y en gozo de Dios. Así que la justificación de Dios termina con toda esta babosada, con toda esta necedad que tienen los religiosos de estar insistiendo, uy, si no, te vas al infierno. No saben lo que es la justificación. La palabra bíblica dice es hacer santo, o hacer justo en este caso, hacer justo. Justificación, ficare, facere, ficere, eso es hacer en latín, y justi, recto, hacer recto. Entonces, estos creen que es por estar por un perdón me hacen recto. No, nadie por pedir un perdón le hacen recto. Es el acto de la fe lo que te permite a usted recibir la justificación y recibirla una vez y para siempre ese día que usted creyó. Usted se acordó de todos los pecados que cometió cuando llegó a Cristo. No nos podemos acordar de todo lo que hicimos. Pero Él va a perdonar todos nuestros pecados. Y por cierto que en 2:13 Colosenses también se utiliza la palabra paractómata también, creo que está en acusativo también, y dice que habiendo perdonado jarizámenos, habiendo perdonado todos nuestros pecados, ese es paractoma, todas nuestras faltas, pero todas las pasadas, presentes y futuras. Me he cansado de explicar que a usted no le pueden perdonar solo lo pasado. Estaríamos todos condenados. Si a usted le perdonaron solo los pasados, usted y yo estaríamos condenados en este momento, porque no existen 2 ni 3 justificaciones. Dios estableció una sola justificación y tiene que ser pasado, presente y futuro, porque es solamente una. Si no es así, usted tendría que tener miles y cientos de miles. No sé si una persona que empieza a pecar desde niño hasta los 100 años puede alcanzar algunos, tal vez ya cifras como de 1 millón, de 1 millón adelante de pecados. Se contarían por cientos de miles, lógicamente, el tiempo que vivamos. Así que en primer momento dice la Escritura que resucitó a causa de nuestra justificación. Hay una razón y era para justificarnos a nosotros. Resucita para justificarnos a nosotros. Timoteo dice, 1 Timoteo 3:16 dice, justificado en espíritu. Justificado es un verbo, en espíritu es una frase preposicional que tiene valor adverbial. Quiere decir que en espíritu está modificando al verbo fue justificado. Entonces, teníamos que decir cómo fue justificado, por medio de qué fue justificado. Tenemos que valorar la preposición en, y es evidente que sería justificado espiritualmente. Tiene que ver con el asunto puramente espiritual. ¿Y cómo es que Cristo, que nunca cometió un pecado, vaya a ser justificado espiritualmente? ¿Por qué? Bueno, simple, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esto es, lo consideró pecado. Cargando, no dicen que cargó nuestros pecados al madero, nuestra culpa. Todas las paractomas, permítanme ponerlo en plural, todas las paractomas,
todos nuestros delices, todas nuestras malas palabras, todos nuestros gestos groseros, todas nuestras ofensas, todo nuestro odio, en general, todo eso, un solo paquete hizo Dios, y dice que entonces Cristo redimió al mundo del pecado. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Así que el sacrificio de Cristo alcanza a todos los hombres y todos los cientos de miles de millones de pecados se contabilizan en cientos de millones, en millones de millones, no sé, sería un escándalo casi incontable, pero todos esos pecados del mundo fueron perdonados en Cristo Jesús. Ahora, lo que establece Dios en su justicia, ya que Cristo lleva a cabo la obra perfecta, es que crean en Él. Solo eso. Los religiosos tienen que meter otra cantidad de cosas con el fin, porque ellos no creen en esa justificación. Ellos creen en muchas justificaciones. ¿Qué era en realidad lo que detenía a Jesús en el Hades? Dice la Escritura en 2:24 de Hechos que Jesús estaba retenido en el Hades. El Hades, donde están los espíritus de los difuntos. Dice que ahí estaba retenido, la muerte lo tenía retenido en un ambiente, como lo dice claro, en un ambiente de angustia. Recuerde que ayer comparamos la situación de Rico, la situación de Jonás y la situación de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pasa es que, pero yo no sabía eso, pero no lo sabía porque no lo he estudiado. Siempre a su tiempo Dios se va a encargar de revelar o de darnos iluminación para que puedan ser reveladas muchas escrituras que han estado ahí ociosas, las leen y no las entienden, las pasan por alto. ¿A quién le ha interesado esos pasajes? A nadie. Usted no ve a nadie. Usted no ve ningún maestro de YouTube que se interese por enseñar esto. Pero Dios siempre, de alguna manera, Él siempre se las ingenia de tener la persona indicada y las personas indicadas para hablar de esto. Él no se va a quedar sin testimonio nunca. Así que lo que detenía a Jesús en el Hades eran nuestras transgresiones. Entonces, como también lo mencioné, me parece que fue ayer, Jesús es examinado. Basanos, recuerden que habíamos hablado de basanos. Lo que está sucediendo cuando, por ejemplo, el rico dice estoy atormentado, él está siendo de alguna manera examinado a través de una prueba que está recibiendo ahí mismo, y ahí donde él dice ten misericordia de mí. Cuando él pide misericordia porque reconoce que es culpable. Las expresiones de Jesús es no dejarás, porque no dejarás mi alma en el Hades. Lo expresa al principio antes de morir. Padre, ¿por qué me has desamparado? Y cuando él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, no lo está encomendando en el paraíso. Él está orando y está diciéndole al Padre que encomienda su espíritu, ese espíritu que va directamente al Hades, a causa de nuestros pecados. La redención no está completa en la cruz. Si Cristo, piensen por un momento, Cristo derrama su sangre y muere y no se levanta, ¿qué ocurre? No hay justificación, no hay perdón de pecado. Pudo haber entregado toda su sangre y haber sido masacrado su cuerpo y todo, pero no nos hubiera dado redención si Jesucristo no resucita de entre los muertos. Porque no era solamente cargar los pecados míos, sino cargar mi misma muerte, cargar mi mismo infierno, cargar mi misma condenación, la tenía que cargar. Los pecados los lleva la carne sobre el madero, pero la muerte, la que conocemos, la muerte, el Hades, no estaban en la cruz. El Hades estaba como un receptáculo esperando recoger esas almas. Lo podemos ver en Apocalipsis cuando se habla de los caballos y se habla de un caballo amarillo, pero en realidad el color del caballo es el color de un muerto. Usted ha visto cuando un muerto se va poniendo verde, como un verde amarillento.
Ese es el color cloros. Cloros es el color que aparece ahí. Es como un verduzco, un color verduzco. Es el color mismo de la muerte misma. Y entonces dice que el Hades viene atrás, está personificado. Está montado en un caballo, la muerte creo que es el caballo negro y el caballo amarillo, porque el caballo rojo el caballo rojo es la guerra misma, el caballo negro es la muerte y el amarillo es el amarillo es, no, a ver, la muerte, ya me confundí, pero para ver, ya les voy a decir lo de los famosos caballos. Déjenme ver, vamos a ver lo de los caballos. Dice que el bermejo, ese es la guerra, ese que tenía poder para matar. El tercer sello dice que es el caballo negro, el que lo montaba dice, cuando el sexto y el tercer ven y mira ya aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro serpientes, cuando vio el cuarto sello, ese negro es como el hambre, como la miseria. Cuando vio el cuarto, decía ven y mira. Y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades. Muerte, el amarillo, que yo le decía que tiene un color como verduzco. Y dice que el Hades le seguía, porque el Hades era el que iba recogiendo sus almas, las almas. Este caballo amarillo era la muerte, pero dice que atrás venía el Hades. Entonces el Hades recoge el alma. Entonces el alma de Cristo tenía que ir ¿a dónde? Al seno. Pero si hubiera ido al seno, no hubiera vencido la muerte, porque en el seno no estaba propiamente el Hades, no estaba propiamente la muerte. Sabemos distinguirlo, por supuesto, que aunque Abraham y Lázaro estaban muertos, el lugar donde está es un lugar de reposo, es un lugar de condenación, pero notamos que en el Hades, donde está el rico, ahí hay tormento y hay angustia. Y lo que nos han robado y no nos han querido enseñar es que Cristo no fue al Hades. Pero ¿cómo Cristo no fue al Hades? Si claramente lo dice en el capítulo 2, el apóstol Pedro, bueno, que es el que está hablando ahí, Lucas es el que escribe Hechos, y ahí claramente dice, y el que dice, déjeme para leerle esta parte, vea lo que dice para que no exista confusión. No, ahí estaba hablando de rey David, era David que estaba hablando. No, en el versículo 31 clarito lo aclara. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma, el alma de Cristo, no fue dejada en el Hades. Así que es del Hades donde resucita la persona de Cristo. Este Hades no es ningún sepulcro, como nos engañaron diciéndonos que era el sepulcro. Así que entonces queda claro que lo que detenía a Jesús en el Hades era la culpa misma que Jesús había tomado, la injusticia misma nuestra la tomó él. Y lo dice claro en 5:21 segunda de Corintios. Al que no conoció pecado, o sea, el que no experimentó, nunca cometió un pecado. Eso es no conocer un pecado, es no haber experimentado, no haber hecho. Por nosotros lo hizo, pero esa palabra pieo en realidad dentro de ese contexto significa considerar, o sea que lo consideró pecado. Y si lo considera pecado, lo está viendo como pecado y por tanto no puede ir a su presencia. Tanto es así que vuelvo y repito, Cristo dijo, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo es que si Cristo va a la presencia del Padre, le dice, ¿por qué me has desamparado? Tendría que el Padre haber dicho, no, hijo, nadie te está desamparando, se te ocurre. Son los momentos difíciles que estás pasando ahí, que te está haciendo pensar de que yo te he desamparado. No, yo no te he desamparado, claro que sí lo he desamparado. ¿Le parece poco? Entonces, ¿qué es lo que sucede con Jesús? Va al Hades. Él está diciendo claro aquí que su alma no fue dejada en el Hades. Cristo va también a decir, lo dice en el 27, no dejarás mi alma en el Hades. Hay, por supuesto, una total convicción, y Cristo lo había dicho antes, que iba a morir, pero que iba a resucitar. Y Cristo fue claro, volvemos a insistir con lo mismo, cuando en el capítulo 12 de Mateo dice que él va a descender a las partes más profundas. Ya lo hemos mencionado, pero nada perdemos con estar repitiéndolo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ese es el Hades.
De manera entonces que de ahí iba a salir la justificación. Dependía de lo que se resolviera en esos 3 días, en la misma presencia de la muerte, donde está probado, porque ya vimos exactamente la relación que hay entre el rico y Jesús. El mismo Jonás se nota la angustia dentro del vientre de la ballena y cómo él ora, y él ora y de alguna manera en algunos aspectos es un tipo de Cristo que está ahí, y luego dice que el pez lo sacó. No hay, por supuesto, una relación de un sepulcro con el pez, no existe, porque en el sepulcro no hay nadie consciente, en el pez sí estaba consciente, lo cual indica, por supuesto, que sí hay conciencia de Cristo en el Hades, de la misma manera que Jonás tiene conciencia en el vientre del gran pez. Ya les había mencionado entonces que es desviarse, paractoma es desviarse del camino correcto. ¿Cómo es que Dios nos habla de justificarnos? Y Dios sabía que íbamos a pecar millones de veces, cientos de miles de veces. Y si Él no nos hubiera perdonado todo esto, no nos hubiera justificado de todo esto, estaríamos entonces, yo creo que en las iglesias evangélicas tendrían que hacer un montón de cuartos de eso al estilo de los católicos, ¿verdad? Al estilo de los católicos, un montón no sé cómo se llaman esos cuartos donde confiesan los curas, pero yo me imagino así como si fueran baterías de servicios sanitarios, en un costado de la iglesia, unos 15 así, y todo el mundo confesándose. Todo el mundo, no, una locura total. No, Dios no iba a hacer eso. Dios nos iba a poner en eso de que una justificación y que otra. Y no. Ahora, en realidad es una sola, sí. ¿Cómo lo puedes comprobar? Bueno, es que hay muchos textos que nos hablan sobre esto. Por ejemplo, Romanos 5:1 dice, habiendo sido, por causa de haber sido justificados, tenemos paz. Y cuando dice tenemos paz, el tenemos es un presente indicativo, lo cual es aspecto durativo y es totalmente imperfectivo. O sea, no se termina en determinado momento, sino que es imperfectivo. O sea, que la acción continúa sin límite alguno. O sea, que la paz es una paz perenne, una paz permanente, gracias a haber sido o por causa de haber sido justificado. Lo que da la justificación es la tenencia de paz, de una paz constante. Por tanto, entonces indica que si yo voy a tener una paz constante donde no tiene límite, pues la justificación esa es la que me vale. Y esa justificación no requiero otra, porque ya esa sola justificación me dio paz para siempre para con Dios. Ahora, y no solamente una paz constante, sino que dice para con Dios, en relación a Dios. No necesito otra justificación. No existe otra justificación. Otra justificación sería además cuando la primera justificación ya me dice claramente que me hace mantenerme en una relación, porque eso, tenemos paz para con Dios, es una permanencia constante de nuestra relación correcta y adecuada con Dios. O sea, nuestra relación está totalmente adecuada, está perfecta. ¿Dónde más usted me puede a mí asegurar que la justificación es una sola vez y que no se requiere otra? Bueno, hay un pasaje en 8:33 que, si bien es cierto, en la primera parte no menciona, dice, ¿quién acusará? Que eso de la acusación, el antídoto ante la acusación es la justificación. O sea, el antídoto ante la acusación es la justificación. El ataque que se hace contra una persona con el fin de presentarlo, de incriminarlo, de culparlo, es a través de la ¿cómo se llama? De la acusación o la incriminación. Por eso es que la táctica del diablo es acusar a los cristianos. Y si un cristiano no está consciente de esto, va a vivir siempre una vida de derrota. Una vida constante de derrota, de altibajos, constantemente. Entonces usted ve constantemente en las iglesias cristianos que están bajos y van a la iglesia el domingo para levantarse un poquito, se levantan un poquito. Algunos dicen, viene a cargar baterías. Todo eso es falso. ¿Cómo que viene a cargar baterías? Usted las baterías las tiene que tener constantemente los 7 días de la semana. Usted no va a cargar baterías. La iglesia no es un cargador.
al estilo de un celular. Tienen a la iglesia como un cargador que se conectan los domingos, así uno de ellos, para recibir fuerza. No, la fuerza se le da al Espíritu Santo. Usted no necesita ir a buscar un cargador porque constantemente usted está conectado constantemente con la fuente de vida. Entonces, todas estas cosas, lamentablemente, nos han hecho cristianos débiles, cristianos murmuradores, chismosos, pleiteros, cristianos indolentes, perezosos, indiferentes. ¿Por qué? Porque no tengo seguridad qué es lo que tengo en Cristo, qué es lo que yo he recibido. Dikeosis, que es la palabra que aparece ahí, un proceso de absolución. Así que resucitó a causa de una absolución, o sea, vamos a ser absueltos en Cristo Jesús. Recuerden que en Cristo morimos. Hay una verdad que también ha sido oculta, toda la vida ha sido oculta, que nosotros morimos en Cristo, que resucitamos en Cristo, más allá de una simple ceremonia, de un ritualismo. Satanás ha convertido el muertos en Cristo, resucitados y sentados en lugares celestiales, que es una verdad espiritual, en un sacramento y en un ritualismo, y le ha quitado toda la fuerza y el valor de eso. De manera que cuando Cristo resucita, cuando Dios resucita a Cristo entre los muertos, está resucitando nuestra absolución. En el momento ese, el Dios está viendo en Cristo la absolución de los hombres, del pecado de los hombres, pero Dios establece que tienen que creer, le establece eso. No, el hombre tiene que creer. Si no, eso sería una especie de universalismo, por supuesto que no. El hombre tiene que creer. La obra está hecha. Por eso Cristo dijo, consumado es. Lo que tiene que ver con mi vida espiritual, mi vida donde yo puedo optar, donde yo puedo hablar, donde yo puedo hacer, ha terminado. Entrego a través de este cuerpo, voy a entregar acá mi vida, y aquí depende ahora de Dios. No dependía de Cristo. Cristo en el Hades no depende. Por eso él, claro, encomienda al Padre su espíritu, lo encomienda su alma. Le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso iba a quedar a criterio del Padre. Si bien es cierto, sabemos que él tenía el poder para resucitar, pero es importante para efectos de justicia que es el Padre el que lo va a levantar. Es Dios que lo va a levantar. Todo esto es un misterio, por supuesto. Y no podemos entrar aquí en detalles, que si fue el Padre, que si fue el Espíritu Santo, si al final de cuentas fue el Hijo el que él mismo se levantó, etc. En el Hades está cargando nuestra culpabilidad. Él no tenía necesidad de morir. Él pudo haberse ido de vuelta al cielo así como estaba. Y al cielo entra. Yo creo que hay personas que creen que como Jesús tiene un cuerpo corruptible y Jesús no podía entrar con ese cuerpo. Yo creo que hay gente que cree que Cristo, así como estaba antes de morir, no podía entrar al cielo. Extrañamente está refutado porque se transfiguró. En ese cuerpo se transfiguró. Quiere decir que sí, perfectamente puede entrar a la presencia. Él podía entrar a la presencia de Dios ahí. Él pudo venir a predicar y él pudo venir a hablar de las bondades y de la gracia y dejar la salvación por obras. Solamente por obras. Si les dice, pórtense bien, yo voy a estar en el cielo, ya me voy, no tengo necesidad aquí de morir, me voy para allá, por allá les voy a ayudar a través del Espíritu para que ustedes hagan muy buenas obras, pero él sabía que las obras no nos podían salvar, que nadie podía hacer nada y que estaríamos destinados a una condenación segura si él se hubiera ido, que tranquilamente se puede haber ido, pero él gustó la muerte por ti y por mí, porque era la única manera de librarnos de la muerte. Él tenía que gustar la muerte, él tenía que entregar su vida y él tenía que ir al mismísimo infierno, al mismísimo lugar. Y cuando digo infierno, no me refiero a Gehenna, me refiero a las partes más bajas, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Era por medio de la muerte, era gustando la muerte ahí que iba a destruir la muerte. Y en el momento que él sale, ha ganado la absolución por todos nuestros pecados, no por unos pocos pecados.
pecados, no por los pecados solamente pasados. Hubiéramos estado perdidos si nos hubiera perdonado solo los pasados. En el primer momento que peco, estaría listo, porque ninguna justificación me hubiera podido cubrir, pues había decidido solo perdonar los pasados. Una doctrina diabólica, religiosamente diabólica, y tienen que huir de esa falsa doctrina que les inoculó el diablo diciendo de que solo le fueron perdonados los pasados. Mentiras y mentiras del diablo. Por eso viven derrotados, por eso los ven ayunando y orando y haciendo un montón de sacrificios, al buen estilo católico romano. Si los evangélicos tienen sacramentos, ¿quién le dijo que los evangélicos no tenían sacramentos? El ayuno se constituyó en un sacramento, las vigilias son un sacramento, los pactos un sacramento, los votos que hacen un sacramento, están cargados también de sacramentos que no tienen poder contra los deseos de la carne. Lo único que nos puede dar garantía es la justificación que el Señor nos dio. Qué fácil, ¿no? No, tiene que ser difícil. El religioso dice, me tiene que costar. ¿Cómo costar? Ya le costó a él. Malagradecido. Claro, porque usted no le ha dado el valor, usted lo mandó para el paraíso, ¿verdad? Y el espíritu vuela a Dios que lo dio. ¡Ah, no! Cristo voló a la presencia de Dios! No, pues vaya, hombre, si el Señor entrega su espíritu, dice, está muy duro esto, mejor entrego el espíritu, digo eso. Ya no aguanto este dolor. Voy a entregar el espíritu para así librarme de todos estos dolores. ¿Usted lo podía hacer? Sí lo podía hacer. Si es que piensan que de ahí se va para el paraíso a gozar con el Padre. No ha sufrido todavía lo bueno. No ha sufrido todavía lo bueno. Porque pudo haber, imagínense, que estaba profetizado para que no le cortaran las piernas. O sea, no le quebraran las piernas, pero le iban a quebrar las piernas a él. Pero ya estaba muerto, había decidido. Entonces estaba profetizado de que no le iban a tocar ningún hueso. Él no iba a ir con huesos quebrados al sepulcro. Y entonces, claro, tienen a un Jesús, que se fue para el cielo. Y entonces, Señor, pónganos obras ahí, pónganos a hacer muchas obras y estar golpeándonos el pecho y estar llorando en las iglesias, en el altar, pidiendo perdón y deseando que el pastor me ponga la mano para que yo me vaya tranquilo, reconciliado. Religiosos, son religiosos iguales, están con los mismos sacramentos, es casi el equivalente a irse a confesar con un cura. Claro que el pastor puede orar si usted tiene una enfermedad, claro que puede orar por fortaleza, pero no vayan donde el pastor para que el pastor les ponga las manos, para que usted salga absuelto como hacen los curas. Parece ser que los cristianos evangélicos tienen la mentalidad que el sacerdote está haciéndole un cura. Hijo mío, váyate, tus pecados te han sido perdonados, vaya, no peque más. ¿Dónde está la justificación? Si ahí estuviera la justificación, no tendríamos tanta gente llorando y diciendo pecador, pecador, pecador. Usted tiene su conciencia y usted, ahora le pregunto, ¿por qué necesariamente usted va a la iglesia a donde un pastor le ponga las manos? ¿Por qué usted no le pide perdón a Dios en su casa? ¿Por qué tiene que convertir eso en un rito? En un sacramento. Hemos convertido un sacramento porque no hemos sabido qué es el Dios, cuál es el Dios que tenemos y qué es lo que han hecho por nosotros. ¿A quién está mirando Dios? ¿Al pecador o a Cristo? Dios no puede ver el pecador. Si Dios ve el pecador, lo fulmina. Si Dios nos hubiera mirado a nosotros, nos fulmina. Él retiene su ira en su misericordia, retiene su ira para dar la oportunidad a que su hijo muera, pero su vista está clavada en el hijo. Los ojos del padre están sobre el hijo. Está viendo todo lo que está sucediendo, el hijo. Todo lo que está sucediendo con él, todo lo que está. Hay un proceso judicial ahí. Hay una corte reunida. Y va a ser tratado el pecado del hombre.
Se va a decidir ahí el pecado del hombre. No está decidido en la cruz, va a ser decidido en el mismísimo lugar de encierro, de retención, donde Jesús está retenido por la muerte. Sí, señores, olvídese si le dijeron a usted que estaba en el paraíso gozando ahí con el malhechor, conversando y nada más. No, señor, hay un juicio sobre Jesucristo. Y dice que soltó los dolores de parto, dice, pero está hablando de dolores intensos, de una angustia intensa a la que está sometido el Hijo de Dios en ese receptáculo, en ese recinto llamado Hades, que es donde están los muertos. Ahí están verdosos los muertos, ahí están las caras como de zombies, los muertos, ahí están los muertos. Usted sabe que es la figura más terrorífica, la de un muerto. Ahí está en medio de los muertos, ahí está junto con los muertos. Nos han vendido un evangelio light, a un Cristo que simplemente estando allá arriba, allá en tus manos se entrega un espíritu. ¡Uf! Se fue un espíritu del Señor y dice el Padre: aquí te recojo, hijo mío. Te dolieron mucho los clavos, los latigazos fueron muy violentos. Bueno, había que hacerlo, le dice el Padre a Jesús. Había que hacerlo, ni modo. No, ahí no quedaba el asunto. Y la muerte. Hay un consejo en el mismo Hades. Y Satanás se da una visita por ahí donde están todos los muertos, porque están conscientes. Y le dice, murió Jesús. Dicen los muertos: sí, murió Jesús. Y no vino aquí. No, aquí no ha venido Jesús. Se fue, cobarde. Dicen por ahí Ángel García, el demonio, que se fue para el paraíso. Paraíso. Quiere decir que sigo reinando, dice el diablo. Sí, amo. Jesús tuvo miedo de venir aquí. Aquí seguimos reinando, aquí nadie nos ha derrotado. Dicen los muertos. Pero la cosa cambia. Y damos vueltas, se cierra el telón y se abre el telón y llega el diablo a ver qué pasa, porque lo ha visto expirar en la cruz y él sabe que su alma debe ir al Hades. Pero por aquello de las moscas dice: voy a darme una vuelta, y les dice a los muertos: díganme una cosa, ¿aquí llegó el alma de Jesús? Sí, amo. Aquí está. Ya empezó a palidecer. Ahora el que está palideciendo es el mismo diablo. Dice: está aquí. Tenemos que retenerlo. Vamos, muerte. Te necesito más que nunca. Amárralo, reténlo. Ponle el cepo. Aquí va a ser juzgado. Necesitamos, le dice el diablo a la muerte, necesitamos encontrar algo en él. Necesitamos en esta investigación poder presentar ante la corte celestial, ante el Padre, alguna falla de su hijo, porque está claro que si le encontramos una falla, una paractoma, un desliz, una mala, un mal gesto, un acto, eso hará que de aquí no se pueda levantar, que aquí el Padre no lo pueda levantar. 3 días lo están escudriñando, 3 días lo están examinando de arriba abajo, le pasan el escáner satánico arriba abajo, se lo suben y se lo bajan y no le encuentran nada. El tiempo se agota y dice el diablo: vamos, muerte, nos queda poco tiempo, está establecido 3 días, estamos contra tiempo, tienes que trabajar horas extras, muerte. Vamos, Hades, vamos, rey de los infiernos, necesitamos que lo sostengan. Y dice la palabra que el tiempo al diablo se le fue cumpliendo. Cuando llegó el tercer día, dice que se rompieron las ataduras, soltó Dios al Hijo de Dios y ha salido el Hijo de Dios. Han temblado los muertos, han temblado el infierno, han temblado el Hades. El diablo está perdido, no tiene esperanza el diablo. Su muerte, su mejor arma, ha sido destruida. Dele gloria a Dios. Ese es el evangelio. ¿Cuándo vas a predicar eso? Tu mensaje evangelístico está incompleto.
Y Cristo estando en el paraíso y viendo el reloj y diciéndole, Padre, ¿cuánto tiempo tengo que estar aquí para ir a levantar mi cuerpo? Le dice, ya sabes, 3 días. 3 días, bueno, tengo tiempo para darme una vueltita, por allá visitar al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel, vamos a conversar un rato, nos vamos a tomar una copita ahí de un vino santo y sagrado, voy a conversar con ellos, etcétera, etcétera, para matar esos 3 días. Vaya, qué aburrido estoy aquí, la verdad que estoy muy aburrido aquí en el cielo. Espero que haya acción y la única manera es que se cumplan los 3 días para descender y meterme en el cuerpo y levantar y decir, vencí a la muerte. ¡Qué ridículo! Vencí la muerte. Aquí estuvo Jesús. No, maestro, no llegó Jesús aquí. Pero se supone que tiene que estar aquí entre los muertos. Está profetizado que iba a resucitar él. Bueno, es que Ángel García ha engañado a los anglicanitos. Diciendo que anda en el paraíso. Lo que sabemos es que por ahí oye rumores de que después de que tome el cuerpo glorificado va a venir a visitarnos a nosotros. Bueno, quiere decir que está intacto, dice el diablo. Está intacto mi reino. Está intacto. Hebreos posteriormente iba a decir, como en el año 60, 70, no recuerdo ahorita, por cuanto los hijos participaron, él participó también de lo mismo, para destruir, catargeo, destruir, dejar totalmente inactivo. Por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Tiene que destruir la muerte. No, en ningún paraíso la está destruyendo, ni en ningún sepulcro. No, no. La muerte no está ahí, en los sepulcros, en los cementerios. Ustedes saben que escuchamos a nuestros pastores predicando así muy pentecostales. Y el cuerpo que no tenía vida, el cuerpo que estaba inerte, de un momento luz resplandeció y se levantó el cuerpo. Se levantó el cuerpo como un zombie. El que está resucitando es la persona, es el alma, y no ningún cuerpo. No registra la escritura absolutamente que haya resucitado ningún cuerpo de Jesús. Nunca dice que el cuerpo de Jesús murió. ¿Cómo es que tú tienes el cuerpo resucitando? Si no hay una sola escritura que diga que el cuerpo murió, el cuerpo fue matado. No me deja impresionar el 5:21 de 2 de Corintios. Estoy despeinado ya. Para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios. ¿Usted entiende eso? ¿Qué significa llegásemos a ser justicia de Dios? Es una justicia que procede de Dios. Es la misma justicia de Dios. La justicia de Dios es perfecta, ¿o no? Dios es perfecto, su justicia es perfecta, pues de esta manera vamos a llegar a ser nosotros y la va a poner como un atributo. ¡Ojo! Esto es tremendo. Es una oración atributiva. Nosotros, núcleo de sujeto, llegásemos a ser verbo copulativo. Justicia de Dios en él, ese es el predicado nominal, justicia de Dios, pero dice justicia de Dios en él, justicia de Dios, es el atributo, es una característica que tenemos nosotros, vamos a llegar a ser, aleluya,
El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado lo consideró pecado con el propósito de que yo llegara a ser la justicia de Dios, tan justo como Dios mismo, como la misma exigencia. Esta es mi regla de justicia, dice Dios. Esta es la justicia y la va a encarnar en nosotros. Y la va a ver en nosotros, y la va a igualar en nosotros, la va a ver. Por eso cuando Dios mira la justificación que Cristo nos ha dado, está mirando su propia justicia, no está viendo una justicia de menos calidad, está viendo la justicia de Dios mismo, no le puede añadir, no le puede quitar. Cuando nos mira a nosotros en Cristo Jesús, está viendo su propia justicia. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si estás vivo, dígame. La justicia de Dios, no la justicia de los hombres, no la justicia de un ángel, no la justicia de un profeta, no la justicia de un sacerdote, es la misma, la mera justicia de Dios. Para que llegásemos a ser, lo consideró pecado, para que cuando Él lo levantara, nosotros íbamos ahí en Él también, nos iba a imputar su justicia. Por eso cuando nos mira, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que hemos recibido la justicia de Dios. Me van a pegar la casa, con gusto. No lo éramos, llegásemos a ser, nos convirtiéramos, como que nos vistieron, nos revistieron, llegamos a ser. Ese es Gírome. Pasamos de una condición de pecadores a una condición de justos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Y el Espíritu Santo inspira a Pablo, y cuando Pablo está escribiendo Romanos, por ahí con el capítulo 6, va un poquito más abajo hablando sobre que fuimos bautizados en él, que el cuerpo ha sido crucificado para que ya el cuerpo no nos gobierne, y dice las célebres palabras tremendas: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ha sido justificado en un perfecto, clarito, limpio, perfecto indicativo pasivo. Ha sido justificado. No busqué ninguna justicia, no me sirve ninguna obra. Pablo ya sentenciado en 3:5, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por su misericordia. Y dice, ha sido justificado. Está diciendo, es un hecho, ha alcanzado la acción, no puede ir más alto, no puede desarrollarse más, no puede crecer más, ha llegado a la cúspide, ha llegado a la mismísima consumación la acción, y como si fuera poco, esa acción mantiene su efecto por siempre. Así que hace 44 años el Señor Jesús me justificó, me revistió de su justicia, me blindó. No hay nada, porque de lo que está hecha esa justificación es de lo mismo, del mismo poder, del mismo poder que levantó a Cristo, con ese poder que lo levantó, con el poder que lo levantó de los muertos, con ese fuego, con esa fuerza, con ese esfuerzo, me blindó, me cubrió, me blindó con su justicia, y no hay nada, ni en el cielo ni en la tierra, que pueda romper ese blindaje que nos ha dado Jesús en su muerte y resurrección. Esto es el Evangelio. Nos convertimos. No dice en la justicia, no tiene artículo. Nos convertimos en justicia, totalmente atributivo. Una característica tenemos:
Una característica tenemos: estamos revestidos de Él. Ese blindaje no se corroe, ese blindaje no se gasta. Ese blindaje es del mismísimo cielo, nos ha revestido y demás, y el diablo no puede hacer nada. Y Pablo posteriormente en el capítulo 8, como que se acuerda del 6-7, se está acordando del 7, sigue el Espíritu Santo ungiéndose hombre, sigue inspirándolo. Yo no sé, este hombre mientras escribía se levantaba y levantaba sus brazos. No sé qué locura pentecostal le ocurría a Pablo, pero yo creo que ese hombre cuando estaba escribiendo era tanto la profuso del Espíritu, cómo tomaba ese hombre. Hay que pensar en ese momento cómo lo tomaba y le pone en su pluma y le dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá requerirlo ante el juicio? ¿Quién podrá traerlo y acusarlo delante de mí? Porque dice el apóstol Pablo: Dios es el que justifica, Dios es el justificador, y si Dios te ha justificado, ¿quién te puede acusar? Y ya me voy, y ya me voy, y ya me voy, y ya me voy. Y ya me voy. Apaguemos y vámonos. Es Espíritu Santo inspirando a estos hombres de la manera más tremenda. En Calesi. ¿Quién acusará? En Calesi. Creo que es Tis en Calesi. Tis en Calesi. ¿Quién? Literalmente, ¿quién te llamará en contra? ¿Quién te va a llamar? ¿Quién te va a decir? Te llama el juez. Va a dictar sentencia sobre ti. Cruce los dedos. Implórele al Creador para que te vaya bien, porque aparentemente tu expediente está muy engrosado. Lo que pasa es que él no se entera que el grosor del expediente ha quedado nulo, el grosor del expediente ha quedado limpio. La hoja de delincuencia tuya, no hay un solo cargo judicial contra ti. Cristo cargó con todo cuando fue y bajó a las partes más bajas de la tierra a romper tu currículum, a romper tu hoja de delincuencia, tus maldades, tu currículum satánico, diabólico, con todo lo que hiciste lo cargó él. Por eso es el que merece la honra, la gloria por los siglos de los siglos. No dejes de darle la gloria y la honra. Déjate de cuentos, que religión acá, que iglesia acá, que la verdadera acá, que la otra acá. El único verdadero es Jesús, el Hijo de Dios. No necesitas más nada. Esta era la locura de la que hablaba el apóstol Pablo, la locura de la cruz. Que Dios les bendiga. Como decía Papá Pitufo, ahí se los dejo. Que Dios les bendiga. Toda la gloria para Jesús. Toda la gloria para Él. ¿Cómo te puedes perder? Te engañaron. Te engañaron. Hasta pronto. Bendiciones.